prácticamente el mismo material que ustedes tienen. Yo empiezo la temática haciéndoles la comparación con las partes del cuerpo humano. Nosotros como tenemos corazón, riñones, músculos, sistema cardiovascular, y tratemos de ver la mente como si tuviéramos de igual manera dividida para fines didácticos o académicos, ¿sí? En 13 funciones mentales básicamente, que si bien como en el cuerpo, cuando se afecta uno, los demás pueden estar normales, finalmente la afectación de un órgano va a terminar afectando a los demás. Por ejemplo, a nivel del sistema cardiovascular, si aumenta la tensión arterial y tenemos hipertensión, pues entonces obviamente a la final va a dañar mis ojos, va a dañar mis riñones. Ajá, allí. Igualmente, primero se comenzó con el estudio del cerebro, ¿sí? Todas sus partes, el encéfalo, el cerebelo, el bulbo raquídeo, que es el que nos une con muy bien, aquí está la fecha, que nos une con la médula espinal. Nuestro cerebro está compuesto por sustancia gris y sustancia blanca, que es el de soporte. La sustancia gris o la región cortical es la que se encarga de las funciones superiores, las funciones mentales, ¿sí? La corteza o corte cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Las funciones corticales se traducen clínicamente como funciones mentales. En un mamífero y en el ser humano representan la actividad del sistema nervioso filogenéticamente más desarrollada, porque vamos a ver cómo se dividen en funciones mentales superiores e inferiores, ¿no? Desde que la actividad cortical empezó a estudiarse tanto desde el punto de vista anatómico, porque nosotros estudiamos que si las circunvoluciones, que si los lóbulos, donde hay mayor, no sé si acaben, yo creo que, si me ayuda, profe, se está agotando la pila. Yo creo que hay que cargar la computadora, pues si no se nos va a apagar. Llamar a Almón. Ajá. Sí, porque ya me está avisando de que, bueno, estas son las cosas que pasan en vivo. Ajá, estudiamos todo lo que son los lobos. Entonces nosotros decimos, bueno, a nivel frontal tenemos lo que es la inhibición de la impulsividad, a nivel temporal tenemos también lo que tiene que ver con audición, a nivel parietal, a nivel occipital, lo que tiene que ver con la visión. Eso es a grosso modo, ¿sí? Pero cuando estudiamos más microscópicamente, nos vamos a las neuronas, a la sinapsis, y podemos ver en la medida que avanzan los estudios, términos como la neuroplasticidad que antes no se pensaba, esa capacidad de regenerarse las neuronas, antes eran neuronas que se mueren, neuronas que no vuelve otra vez, ¿sí? Ahora sí, ahora tenemos la idea de que vamos a tener, a medida que avancemos en aprendizaje y que nosotros demos uso, y esa es la importancia, por ejemplo, en las demencias, que nosotros si tenemos una alta carga genética, nosotros tenemos que hacer mayor estimulación de a nivel cognitivo de nuestro cerebro para acumular y abrir más ramificaciones de esas neuronas que nos apoyen, que nos den conocimiento en los momentos en que nos faltan, igual como hablamos del sistema cardiovascular. Vamos a caminar, a hacer ejercicios aeróbicos para aumentar las ramificaciones a nivel del corazón. Cuando ocurra un infarto, yo tengo con qué nutrir ese corazón. ¿Cuál es la importancia? Una de las preguntas, ¿no? del módulo. La evaluación neuropsicológica es de vital importancia para determinar el estado mental cuando se afecta por causas genéticas, psicodinámicas o también cuando se afecta por causas orgánicas. Una persona tiene demencia, pero ¿por qué decimos que tiene demencia? ¿Qué fue lo que se afectó? Entonces tenemos que tener un parámetro anterior, algo que me diga qué fue de lo normal a lo patológico. Por causas genéticas, cuando hay trastornos, por ejemplo, de la afectividad congénita, porque a la mujer le dio alguna de las eruptivas durante su embarazo o algún medicamento que tomó. Congénita se refieren a durante la gestación. O
posteriormente, a nivel biológico, si le presentó una meningitis, le presentó un LOE, una lesión ocupante de espacio, una infección, un traumatismo cráneoencefálico, o de tipo psicodinámico, por ejemplo, los traumas psicológicos, los problemas de crianza familiar, los problemas luego en la escuela de bullying, este tipo de cosas, cómo van transformando, pero tenemos que partir de un conocimiento de qué es lo normal para poder hablar. Bueno, el niño está más retraído, el niño no quiere hablar, el niño, qué es lo que le está pasando en el colegio, probablemente esté sufriendo bullying, ¿sí? La función mental se puede señalar como el complejo de actos intervinculados que al final conducen al logro del efecto biológico correspondiente. Por ejemplo, la actividad psicomotriz primero se procesa a nivel psíquico y luego observamos los movimientos motores. Es una interacción dinámica de eslabones, por eso no puede tener una localización determinada. Jamás hemos visto dónde está la mente. Sí podemos saber el área de Broca, el área de Wernicke, sí, yo comprendo el lenguaje, sí, yo lo puedo producir, pero no, exactamente dónde y cómo se hacen las interconexiones, llegamos hasta las neuronas y sus sinapsis, y son eslabones, porque desde la infancia tenemos que ir creándolo y se va construyendo, y no se dan por separado, como lo vamos a ver acá, sino que ellas están todas interconectadas. Nuestras funciones mentales se van adquiriendo a través de un proceso sociohistórico donde cada periodo desde la infancia es de crucial importancia para adquirir la siguiente etapa. Por ejemplo, el análisis y la síntesis sensorial es de importancia decisiva para la posterior formación del lenguaje. Si yo desde el principio tengo déficit auditivo, nací que no puedo escuchar, incapacidad auditiva o visual, eso me va a producir un hándicap en relación a otros niños, ¿sí? Igualmente, la alteración en las condiciones normales de cada una de estas funciones no permite la expresión eficaz de las mismas. Por tanto, nos es indispensable conocer qué esperar exactamente en cada una de ellas, partiendo de su normalidad, para así desarrollar ante el daño programas terapéuticos y de rehabilitación de las alteraciones y aprender a diferenciar entre síntomas psiquiátricos o psicológicos y los síntomas neurológicos. ¿Qué corresponde a cada uno de los dos? Porque muchas veces, y lo vemos en la emergencia y en muchos centros médicos, que ante cualquier patología inmediatamente se dice, no, esto es psiquiátrico, como queriendo decir que la persona se está haciendo, que la persona, que eso no tiene importancia, y muchas veces se trata, por ejemplo, de una persona que tiene diabetes, que se descompensó, sus niveles de glicemia se aumentaron mucho, dio una cetoacidosis diabética y eso produce una alteración a nivel, una anoxia a nivel del tejido neuronal y me va a producir un cuadro psiquiátrico, muy similar a si fuera funcional. O una persona que se deshidrate, una alteración de los electrolitos, me va a conducir a síntomas psiquiátricos que la corrección o el funcionamiento va a ser de tipo biológico, que se corrija a nivel biológico. Entonces, una forma de dividirlas podría ser en funciones mentales inferiores y funciones superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos genéticamente. Las reacciones, por ejemplo, de sobresalto ante un ruido. Ven, nosotros captamos a través de los sentidos, hacemos una interpretación o no a nivel de la corteza cerebral y tenemos una respuesta motriz, psicomotricidad. Atenciones reactivas, memoria espontánea o asociativa, cuando usted repite varias veces, por ejemplo, si aprenden a tocar teclado, el repetir el movimiento, ustedes no están diciendo, bueno, lo subo a la sensopercepción, luego a la memoria, codifico el movimiento de la mano, nada de eso ustedes lo están pensando, sino que se ocurre normalmente y se hace automático. Y las funciones superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, están determinadas por la forma de ser de la sociedad y tienen que ver con planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Por eso dentro de las funciones está la inteligencia. Cada función mental superior, primero es social, o sea, interpsicológica, posteriormente es individual, intrapsicológica, porque nosotros primero aprendemos a relacionarnos para después introyectarnos y meternos como nuestro mundo interior y tratar de codificar un poco qué es lo que pasa, tratar, porque nunca nos conocemos, nos llegamos a conocer totalmente.
Por eso es que pretender conocer a mi marido totalmente o a mi esposa es imposible. Si no me conozco yo misma, mucho menos voy a conocer al otro. Entonces, a la decisión entre las habilidades o el paso de habilidades interpsicológicas e intrapsicológicas se le llama interiorización. Entonces, tenemos básicamente 13 funciones mentales. Hay quienes colocan, por ejemplo, 14 con el sueño, pero yo prefiero colocar el sueño dentro de la conciencia. Vamos a ver por qué, porque está dentro de los niveles de la conciencia. Hay quienes colocan, por ejemplo, psicomotricidad en un examen mental, que lo vamos a hacer en la última clase. Al final, yo prefiero colocarlo de primero, porque evidentemente yo, desde que entra el paciente a mi consultorio, yo ya me estoy dando cuenta cómo se mueve, si tiene una marcha adecuada, una postura adecuada, si está deprimido, si está hiperactivo. Entonces, es lo primero que veo sin ni siquiera hablar la persona. Entonces, lo primero que yo evalúo es la psicomotricidad. Entremos en materia. Nosotros vamos a ver hoy, si Dios quiere, la luz y la planta no lo permite, hasta memoria. Ya en el siguiente vamos a ver pensamiento y los otros funciones mentales y el examen mental. Entonces, la psicomotricidad podemos verla desde el punto de vista normal, tenemos que observar lo que es la postura de una persona. Esta va a depender del contorno óseo, la laxitud ligamentosa, la firmeza musculotendinosa de la fascia, la fuerza muscular, la inclinación pélvica. Ya hablamos que la motilidad de la columna vertebral es mayor en la región lumbar, sobre todo en cuanto a flexión y extensión, y en la región torácica en cuanto a rotación, ¿verdad? Todo esto es importante conocerlo. Una postura excelente presenta los hombros balanceados sobre la pelvis, la cadera y los tobillos con la cabeza erecta. El esternón es la parte del cuerpo que más lejos llega, el abdomen está entrado plano y las curvas espinales se encuentran dentro de los límites normales. Esto es lo que esperamos encontrar. Si nosotros vemos una persona que viene encorvada, pues inmediatamente nos vamos a inferir de que está deprimida. ¿Será que tiene un problema de lordosis, de escoliosis, de qué tiene? ¿Sí? A nivel de la columna, un problema anatómico o es más allá. Entonces tenemos que preguntarlo, pero tener presente ese lado normal también. La psicomotricidad es un constructo de dos factores que se corresponde con la dualidad cartesiana mente-cuerpo. Yo produzco en mi pensamiento ideas y estoy indicándole a la mano sin saberlo, ¿sí? Cómo me voy moviendo y cómo le doy dando los movimientos espontáneos. Si ustedes ven una persona aquí que se siente y hace así y habla, ya les está dando una interpretación, ¿verdad? Entonces, igual, cuando se consumen medicamentos psicotrópicos, produce cierta rigidez, entonces nosotros podemos preguntarnos si el medicamento tengo que utilizar un antagonista que me devuelva los movimientos normales de la persona, si tengo que bajar dosis, los movimientos, la caticia o el temblor que me produce los medicamentos a veces, o si se trata de una persona ansiosa. La psicomotricidad desde el ingreso del paciente ya nos está diciendo mucho, o de la persona. Refleja la ambigüedad de lo psíquico y de lo motriz, así como de las complejas relaciones entre dos polos. Una definición consensuada en el primer Congreso Europeo de Psicomotristas en Alemania desde 1996 y que se ha mantenido a través de los años nos dice, basada en una visión global de la persona, el término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, pensamiento, integra cognición, emoción, simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, que es lo que se conoce como eucinesia. Son los movimientos normales. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad, da como resultado la conducta y el comportamiento, da como resultado mucho de lo que es la actitud. La psicomotricidad se puede dividir en gruesa, fina y esquema corporal. Es una de las divisiones. La gruesa es la psicomotricidad de agarrar, de la praxis, ¿sí?
El equilibrio, la coordinación. Ya la fina ya requiere una coordinación más fina. Tocar un instrumento, escribir, maquillarnos, eso es motricidad fina. Y el esquema corporal que se va adquiriendo progresivamente. La psicomotricidad trabaja tres aspectos que a la vez son sus objetivos. La sensomotricidad, relativa al propio cuerpo, todas las sensaciones que nosotros recibimos, y relativas al mundo exterior. Y la perceptomotricidad, que se refiere a la organización de la información, ya vamos a ver sensopercepción también, que proporciona nuestros sentidos, la cual integra los esquemas perceptivos que le dan sentido. Esta estructuración puede hacerse bajo tres vertientes. Toma de conciencia unitaria, que tiene que ver con los componentes del esquema corporal, la estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior, que tiene que ver dónde me encuentro, arriba, abajo, izquierda, derecha, y poderlo darle una definición a nivel mental, y la coordinación de los movimientos corporales con el mundo exterior. Y la ideomotricidad, que es la capacidad representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia información debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, sin ayuda de elementos externos, organiza y dirige los movimientos a realizar. Entonces, no solamente es una persona tiene una marcha normal, tiene movimientos normales, sino que tenemos que tomar en cuenta varios elementos para poder definir una función como la psicomotricidad normal, que está íntimamente ligada con la actitud o comportamiento. Y por eso es que se estudia el lenguaje corporal, pero porque el lenguaje corporal nos da una idea de lo que está pensando la persona, pero no necesariamente es exacto, porque hay gente que controla muy bien sus emociones, ya vamos a ver, puede estar ansiosa, pero sin embargo no puede mostrarse totalmente tranquila. El psicópata es muy hábil en manejar todo lo que tiene que ver el lenguaje corporal y las emociones. Pero es todo un campo interesante a nivel forense, ¿no? Del latín medieval actitudo, que significa hacer algo repetidamente, obrar con frecuencia, manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Y una definición que me encanta es la actitud de predisposición mental, motriz a la acción. No, el término actitud aplicado a la pintura clásica en relación con la posición que toma la figura humana dentro de un cuadro. Esta es la que más me ha gustado a mí, porque es como el tono base que vamos a ver también en la afectividad, es como la forma de ser una persona casi siempre, ¿sí? La forma de comportarse. La persona tiene una actitud colaboradora, una actitud proactiva, una actitud más bien negativa, que hay que estarlo empujando, y eso se va a mantener a lo largo del tiempo. La actitud es algo que mantiene. La actitud tiene que ver con los movimientos faciales, que es la mímica, y con los movimientos motóricos, y eso es lo que me da el lenguaje corporal. Es inconsciente y está íntimamente relacionada con la afectividad y con el pensamiento, como estábamos hablando de la psicomotricidad. En la actualidad se concede menos importancia a la expresión mímica, pues en muchos pacientes no se observan claras alteraciones o estas son inespecíficas, lo que les estaba diciendo. Hay quienes sí muestran claramente lo que están sintiendo, pero hay quienes no, quienes lo saben, ya han tenido un manejo de las emociones y del pensamiento, pues que ya lo modulan de acuerdo a conveniencia, ¿no? La actitud está relacionada con el aspecto, el latín aspectus, de asociación, de observar, contemplar, mirar, que es la visión asociada a algo. Es la manera en que una persona o una cosa se presenta a la vista o al entendimiento de los demás. Es la apariencia de los sujetos u objetos que es posible captar a través de la visión. La actitud hacia el mundo surge de la interacción entre factores biológicos y hereditarios. ¿Sí? Le va a tocar que tomar café. Al igual que la personalidad, parte de ellas son favorecidas por la genética de cada sujeto. Y los factores ambientales, acuérdense que, ¿por qué nombra la genética?
Porque recuerden que la personalidad tiene que ver con temperamento y carácter, ¿verdad? El carácter es el que nosotros nos formamos de acuerdo a las relaciones y temperamento pues viene con nosotros. Si una persona viene con un temperamento introvertido, pues va a ser así y su actitud va a ser así. O extrovertida va a ser así. Entonces, la idea no es que, bueno, y depende también mucho de los factores ambientales del aprendizaje. Pues nosotros los latinos somos más expresivos. El inglés es más parco. Entonces, pudiéramos decir en Inglaterra, por ejemplo, que un latino está hipomaníaco y ya lo ubicamos dentro de un trastorno bipolar. Pero si vemos un inglés que es demasiado recto, callado, serio, sí, así todo que sí, no, más nada, ¿verdad? Uno pudiera decir, no, pues un esquizoide o está deprimido, vamos a hacer. Entonces, para tomar en cuenta el aspecto normal tenemos que tomar en cuenta la cultura, tenemos que tomar en cuenta los factores genéticos, los factores ambientales, psicodinámicos, biológicos. Según Freud, una persona normal es una persona con una sana conducta que no reniega de su realidad, sino que sabe enfrentarla y transformarla con las herramientas que posee. Esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Con estos tiempos que nos hacen correr, con estos tiempos que se nos presenta una pandemia, con estos tiempos que la parte económica hay que hacerla rendir, etcétera. Entonces, bueno, la actitud ante la vida, la actitud positiva o vamos a tener una actitud negativa, nos va a ayudar a quejarnos y como quedarnos en el abandono, como a dónde nos va a llevar. Entonces, a pesar de muchas cosas que nosotros podamos tener genéticamente, también tenemos que ver que podemos incidir favorablemente al conocer todos estos conceptos. Lo que nosotros conocemos como resiliencia es esa capacidad de la actitud ante la vida. Es se habla de que el 50% son conocimientos, nuestra preparación, pero el 50% es la actitud que tengamos ante la vida. Lo que nosotros conocemos como resiliencia y cuando no se logra tal adaptación caemos en las neurosis. Ejemplo de actitud, actitud positiva, negativa, hostil, neutra, proactiva, reactiva, interesada, desinteresada, altruista, colaboradora, integradora, etcétera. ¿Cómo vamos hasta acá? Cortico, suavecito, vamos dentro de lo normal, ¿verdad? Psicomotricidad. Aquí empezamos un poquito más profundo en la conciencia. Bien, la célula de corteza cerebral se mantiene en un estado de excitación continua por la formación reticular. Ella se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ¿verdad? El tallo encefálico, y van a atraer todo lo que son las sensaciones, tanto a nivel de los sentidos que tenemos a nivel superior, como a nivel inferior, el ambiente, el frío, el calor, el tacto, todo ello, y lo suben a nivel de la corteza para mantenerla activa, la que da la vigilia, la formación reticular ascendente. Este grupo de células de neuronas son estimuladas por impulso nervioso procedente de distintas partes del cuerpo. Si la estimulación de la formación reticular disminuye cortando la entrada de información sensorial, por ejemplo, colocando a un individuo en una habitación oscura sin ningún ruido, con las manos y los pies cubiertos por guantes de lana gruesa, entonces la excitación de la corteza cerebral cambia y la calidad de la conciencia se modifica. Es decir, si nosotros estamos en la noche y queremos dormir y tenemos el televisor prendido, estamos con el celular en la mano, eso, ahí ¿qué estamos haciendo? Un poco de estímulos a nivel de la corteza cerebral que nos mantienen activos, ¿verdad? Si yo quiero el sueño, yo todo eso tengo que bajarlo a través de mi sentido de decirle a la corteza de que ya es hora de dormir. La conciencia del vocablo latino conscienta, que significa con conocimiento, es el conocimiento más o menos claro que tiene un individuo del mundo que lo rodea, de su cuerpo, de sus propias vivencias subjetivas. Autoconciencia, moralidad. Hay conciencia con S, conciencia sin S. La conciencia nos da, si, en dónde estamos, nos da la orientación, está íntimamente ligada, por eso les digo que las funciones no se pueden separar tan claramente como lo estamos haciendo. La conciencia nos permite saber del mundo exterior, pero también de nuestro mundo interior. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios?
Es la función mental integradora del resto de las funciones. Normalmente la conciencia tiene oscilaciones que van desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño. Por eso yo coloco sueño dentro de esta función, no la subdivido en otra función. En la conciencia tenemos nivel y campo. El nivel de la conciencia va desde el estado de vigilia hasta el coma, que según la escala neurológica de Glasgow encontramos hipervigilia, vigil, somnoliento, obnubilado, precoma y coma. La escala de Glasgow puntúa en 15 puntos, valga la redundancia, y nos va a evaluar a nivel ocular, verbal y motor. Si la persona responde con apertura, por ejemplo, apertura ocular al decirle, o espontáneamente, o si a pesar inclusive de aperturarle los ojos, la persona no quiere abrirlos o no puede abrirlos. Igual a nivel verbal, si da respuestas espontáneas a lo que le preguntamos o normal o espontáneamente lo comunica, o a nivel motor, si obedece órdenes, deme la mano, apriéteme la mano, o hasta el nivel más profundo en el que yo hago inclusive estímulos dolorosos a nivel de esternón o cualquier otra parte y la persona no responde. Entonces, el 15 es la vigilia completa. Así poco a poco va disminuyendo en una escala que utilizan sobre todo los neurólogos para evaluar nivel de conciencia. Un estado obnubilado, un precoma, un coma nos habla de un problema ya más de tipo neurológico, que algo le está pasando al individuo, tal vez un traumatismo cranoencefálico, tal vez un problema de tipo más metabólico, pero nos habla de un componente orgánico. El campo de la conciencia nos habla más desde el punto de vista psicológico. Entonces dividimos conciencia en nivel y en campo, ¿sí? Campo de la conciencia para Erwin Bleuler, uno de los psiquiatras, de los pioneros en todo esto, inclusive antes de Freud, nos hablaba de que la conciencia es el del conocimiento propio. Valga la redundancia. ¿Dónde está eso? En el área celular no podemos saberlo, pero sabemos que somos nosotros, que soy yo. La conciencia tiene 3 cualidades básicas: el grado de claridad o luminosidad, la amplitud del campo y la ordenación de los contenidos de la conciencia. Según Jasper, otro psiquiatra, conciencia tiene 3 funciones: alerta, interioridad y reflexividad. Esto es el grado de la claridad, la luminosidad y la amplitud, lo vamos a ver mejor en esta lámina. Hablamos de un foco, el campo de la conciencia, los campos de la conciencia, un foco. Bien, como colocan allí, el ejemplo de un estadio con jugadores o bien sea un escenario donde hay un concierto. Podemos hablar de que los técnicos de iluminación van a estar dirigiéndose hacia el artista o hacia determinado músico. Donde esté el campo de esa luminosidad es el foco de la conciencia, que está íntimamente relacionado con la atención. Allí es donde estoy dirigiendo mi conciencia, allí es donde está mi atención. No es que existan las demás áreas. En el ejemplo me dice los jugadores, en el estadio los jugadores. Todo está enfocado hacia allá. Todo está enfocado hacia el artista, pero igual en el margen están los otros músicos, que sería el subconsciente. O en el ejemplo, el margen serían las tribunas y la gente que se encuentra allí. Mientras yo estoy mirando los jugadores, mientras estoy mirando al artista, todo lo demás existe. Ese sería el subconsciente, de acuerdo a la teoría de Freud. Es decir, yo, si quiero recordar ahorita dónde dejé mi cartera, yo lo que tengo que buscar en mi subconsciente, y yo sé, está por acá, ¿sí? Y dirijo mi sentido y del campo, del escenario, el foco donde lo tengo en ustedes, hacia otro foco. Él está allí, el subconsciente. Y el umbral sería la zona alejada de la conciencia, pues aquí todo se ofrece muy borroso y perdido. Por ejemplo, en el estadio, el umbral serían los ruidos que se escuchan a lo lejos fuera del estadio. En el escenario estarían por detrás de los telones, todo lo que son los técnicos y demás. En la teoría de Freud estaría en la parte interna del iceberg, que es mucho mayor, y que el inconsciente solamente a través de un trabajo de conocimiento profundo, pues vamos a llegar a conocer parte de eso, porque jamás vamos a conocerlo todo.
Allí es donde se ubica la sombra, que muchas veces la gente cree que es el concepto de las cosas negativas nuestras. No, pueden ser también las cosas positivas que tenemos en el inconsciente y que no la hemos permitido salir porque por traumas, porque yo no quiero ser igual que mi papá, no, entonces termina haciendo, o mi mamá, y termino haciendo exactamente lo contrario, pero igualito está influenciado. Entonces, el conocimiento de esta área de la conciencia, de esta área del campo de la conciencia, pues también es importante. La fase de la conciencia, bueno, una fase informativa, una fase integradora, la informativa que nos llega a través de los sentidos o a través de nuestro mundo interior, ¿verdad? Ya una vez que tenemos todo este conocimiento, lo integramos y después vamos a tener una fase ejecutoria. Yo ejecuto de acuerdo o actúo de acuerdo a toda esta información que tengo e inclusive en las diferentes etapas de mi actuación puedo cambiar de acuerdo a lo que se me vaya presentando. Y todo esto lo hace la conciencia, informada ¿por qué? Por los demás sentidos, las demás funciones mentales. La conciencia tiene un carácter subjetivo porque cada persona funciona de manera diferente, es dinámica, porque precisamente ella va del foco, como estábamos hablando aquí, el foco yo lo dirijo hacia acá, hacia cualquier otro lado. Es mutable porque puede pasar de un contenido a otro. En un instante pienso en mis padres, luego pienso en mi hermano, pienso después en mi futuro. Es intencional porque la conciencia se dirige siempre a varios objetos. Así el jugador en el partido de fútbol apenas ve la pelota, observa a su compañero, luego ve al referee, observa a la gente de las tribunas. Es prospectiva porque se orienta hacia el futuro y es unitaria porque siempre va a unir todos los conocimientos para un solo fin. También tenemos una conciencia del yo físico, del yo psicológico, el yo social y el yo moral. El yo físico cuando vamos adquiriendo el esquema corporal. Por eso el niño desde el principio pues siempre se va a meter, por ejemplo, el dedo del pie o el dedo de la mano en la boca pensando que es un objeto. Después que él va conociendo su esquema corporal es que puede identificar cada parte. El yo psicológico es la percepción de nuestras propias vivencias psíquicas. Aparece en la adolescencia cuando el muchacho descubre su propio yo en parte, se va construyendo, ¿verdad? Su mundo interno con todos sus misterios, angustias y satisfacciones. El yo social es el que aparece y se manifiesta en la juventud debido a una afán por ingresar a los grupos sociales y de participar en ello a través de la amistad, el amor y la representación, que son nuestras necesidades, nuestra pirámide de necesidades, de pertenecer a un grupo, de ser amado, de interactuar con el otro. Y el yo moral que tiene que ver con nuestros valores y principios como libertad, justicia, dignidad, responsabilidad. Y si tenemos un estado vigil en la conciencia, tenemos un estado que es lo contrario, que sería el sueño. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas. Es una función fisiológica, pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional, a los que muchas veces se les dan muy diversas interpretaciones. No es igual como cuando tenemos la conciencia clara. Cada cosa está ubicada en su sitio, todo lo tenemos en compartimentos, entonces qué bonito como está organizado. Allí en el sueño todo se nos aparece hasta no siguiendo las leyes de la lógica. Freud, el padre del psicoanálisis, señala que el mundo onírico es una puerta abierta al inconsciente, porque a través de los sueños, en la medida que aparecen estos contenidos y la persona en el estado de conciencia vigil, en el contexto de una psicoterapia, puede asociar las imágenes o los símbolos que aparecen con ellos para poder llegar un poco más adentro en el inconsciente. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y nosotros nos damos cuenta que dedicamos más dinero en el celular, en la ropa, en cualquier otra cosa y lo que menos atención le prestamos al colchón, por ejemplo, y en el sitio donde más pasamos tiempo, ¿verdad? Para muchos dormir es una pérdida de tiempo porque puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior se están produciendo maravillas en cuanto a reparación del cuerpo, en cuanto a consolidación e integración de muchas cosas.
Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa, los músculos se relajan, el corazón se ralentiza, la respiración es pausada y rítmica, pero el cerebro se activa. Es más, las ondas cerebrales que se miden han demostrado que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Y los estudios han demostrado que la privación del sueño genera un incremento de la hormona de estrés, lo cual puede reducir la producción de células nuevas en cerebros adultos y aumentar la producción de células eh, anormales, como son las del cáncer, que esto lo tiene que ver con el cortisol. Por eso tenemos nosotros, ahí vienen las horas de sueño recomendables y aceptables, y que cuando nosotros dormimos en la noche, es la única manera en que se va a producir las reparaciones que necesita el organismo, porque si usted intenta hacerlo durante el día, no, el cuerpo no descansa igual, el cuerpo no va a producir las hormonas que produce en la noche. Los picos de las hormonas, como es el aumento de cortisol en la mañana, disminución en la noche, que es la hormona del estrés, no se van a dar así, sino que van a estar todo el tiempo elevados. Porque se supone que la adolescencia va hasta los 24 años, ¿verdad? Y cuando está la persona, el niño o adolescente, necesita mayor cantidad de horas para dormir precisamente para producir células. Su cuerpo está en crecimiento. Entonces necesita mayor cantidad. Es más, durante el sueño está la hormona del crecimiento. Si usted elimina eso, pues entonces no va a tener no solamente crecimiento en tamaño, sino crecimiento en mis órganos internos, ¿sí? Pero no lo estamos viendo. A medida que avanza la edad, disminuye la cantidad de horas, la necesidad de cantidad de horas de sueño. Entonces, hay personas de edad que requieren solamente 6 horas y con 6 horas descansan y al otro día amanecen perfectamente bien. Entonces, nos vamos a empeñar en que tenemos que hacerlo dormir 8 horas, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Más porque molesta al resto de familia o por sus necesidades fisiológicas? Así sea 25 de diciembre, 1 de enero. Y todo el mundo manda una pastilla para que se acueste. Sí, en esto tenemos que tener cuidado. Hay gente que, eso es otro tema súper interesante en los trastornos del sueño, ¿no? Ya en psicopatología, porque no solamente es la cantidad de horas que la persona dura durmiendo, valga la redundancia, sino también la sensación de descanso. Una persona puede dormir poco, pero sentir que reparó completamente. Una persona puede dormir 9, 10 horas y al otro día amanece igual de cansado. Entonces, tú tienes que también, eso nos guía hacia qué otras patologías pudiera tener la persona. La persona deprimida generalmente, si una depresión endógena de tipo hereditario o genético, generalmente se paran 3, 4 de la mañana y al otro día están cansados y el cansado les repercute directamente en su memoria, en toda su actuación. Vamos a hablar un poco de orientación. La orientación es la capacidad de precisar los datos sobre el ambiente y sobre sí mismo a través de nuestros órganos de los sentidos. Es una función de conciencia, por lo cual es difícil desligarla de sus alteraciones. Cuando estamos nubilados, estuporosos, una de las cosas que se alteran en principio es la orientación. Por eso cuando usted ingresa evaluando a un paciente, lo primero que pregunta, mire, ¿qué fecha es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Este sitio para qué es? ¿Sí? Y la orientación en tiempo y en espacio es lo que se denomina orientación alopsíquica, y la orientación a nivel personal, quién soy yo, cómo me llamo, mi edad y demás, es la orientación autopsíquica. Generalmente la primera que se pierde es la temporal y en condiciones normales, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, un lunes decimos, bueno, ¿qué día es hoy? Sabemos el mes y el año, pero el celular para guiarme, ¿sí? En espacio es difícil, más difícil y en persona mucho más. Ya cuando hay condiciones psicológicas o biológicas más profundas, pues entonces es cuando se pierde esa orientación. Eh, y creo que nos queda un poquito de tiempo para atención y concentración. La atención es el proceso por el cual podemos seleccionar del ambiente estímulos específicos, como por ejemplo sonidos, si abrieron la puerta, si me llamó la otra persona, pero son estímulos que yo atiendo de acuerdo a mi campo de conciencia, recuerdan, por eso hablamos de foco, ¿verdad? Inmediatamente.
Y la concentración es cuando yo aumento ese foco y lo dejo en un solo sitio. Por ejemplo, ustedes el foco ha estado hacia acá, están concentrados. A esa atención y concentración de manera adecuada la llamamos euprosexia y es fundamental, es básica para todo lo que son los procesos de aprendizaje. De allí que han salido todas estas técnicas de mindfulness para ayudar a la persona a concentrarse, porque el tiempo de ahorita nos dice es casi que como los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Nosotros estamos aquí y estamos atendiendo el teléfono, estamos atendiendo el otro y eso como que ya nos parece normal. Pero para los procesos de aprendizaje tenemos que retomar el cuerpo y llamarlo hacia una concentración, a que nosotros tenemos que dirigir todo este foco hacia un tiempo, hacia una actividad y durante un tiempo determinado. Los tipos de atención, pasiva o activa. Pasiva cuando algo me llama o me dirige hacia ese punto, o la activa cuando yo ya la focalizo, la sostengo, la divido, la selecciono, la alterno. Sensaciones vienen a través de nuestros sentidos, tanto a nivel visual, auditivo, táctico, gusto, olfato. El olfato, uno de los más antiguos de nuestros sentidos. Y la percepción es la traducción que le hago yo en mi corteza cerebral a lo que está entrando por mis sentidos. Si yo veo esto, que es plano, tiene 4 bases, es duro, yo puedo decir en mi mente, esto es una mesa a nivel de mi corteza, pero esa traducción la he hecho mi pensamiento a través de lo que yo he adquirido desde mi infancia. He tenido que ir integrando símbolos, he tenido que ir integrando formas y conjuntos para yo poder llegar a ese entendimiento. Y que cada día se va a hacer más perfeccionado o más enriquecido de acuerdo a mis experiencias, porque de ahí yo traduzco que es una mesa de escritorio o una mesa de comedor o una mesa de computador, puedo dividirla, ¿verdad? Este es lo que nos da el sentido propioceptivo. Dejemos memoria para la siguiente porque la memoria es importante.